Ya hemos visto en clase las diferencias que hay entre lenguaje natural, lenguaje numérico y lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico se emplea en matemáticas para expresar relaciones entre cantidades cuando alguna de ellas se desconoce. Por ejemplo, cuando hacemos referencia al doble de un número o al doble de un número menos 4, estamos haciendo referencia a una cantidad que desconocemos. Esa cantidad que desconocemos, para nombrar a esa cantidad que desconocemos, solemos utilizar una letra. En este caso, la letra X, aunque podría ser cualquier otra. Para el siguiente un número, pues sería X más 1, o el anterior, X menos 1. De esta forma, podríamos seguir traduciendo todas estas expresiones que están en lenguaje natural al lenguaje algebraico. Como todas estas están en la hoja de ejercicios que tienes, te invito a hacerlas. A veces la traducción se hace difícil porque la complejidad de la expresión es mayor, como en el caso de esta, el cuadrado de la suma de dos números. En esta expresión tenemos que utilizar paréntesis y tenemos que utilizar dos letras, porque hace referencia a dos números que no conocemos. De esta forma sería paréntesis x más y al cuadrado. Todas estas expresiones que hemos ido escribiendo con números y con letras son lo que en matemáticas se llama expresiones algebraicas. Una expresión algebraica es una combinación de números, letras y paréntesis relacionados con operaciones y tiene varios elementos. El primero de ellos son las variables, o variables si es singular, que son las cantidades que se desconocen. Se suelen representar por una letra, como he dicho antes, la más común es X. Después están los términos, que son cada uno de los sumandos. Pueden ser literales o independientes, dependiendo de que lleven letras o no lleven letras. En muchos libros se conocen en los términos como monomios. Nosotros vamos a trabajarlo de las dos formas. Y luego, por otro lado, también están los coeficientes. Los coeficientes son los números que acompañan a las letras. En la expresión 3x cuadrado más 4x menos 3 hay tres términos. Dos son literales y uno es independiente. Los términos o monomios son las expresiones algebraicas más simples. Están formadas por productos de letras y números. En los monomios se distinguen dos partes: el número, que se conoce como coeficiente, y las letras, que se conocen como parte literal. En estos ejemplos tenemos que en menos 4x, el menos 4 sería el coeficiente y la x sería la parte literal. En 2 tercios de a cuadrado b, 2 tercios sería el coeficiente y la parte literal sería a cuadrado por b. Otro concepto que tenemos que conocer es el de grado de un monomio. El grado de un monomio es el número de factores que tiene su parte literal, es decir, el número de letras que están multiplicando. En la expresión 3x al cuadrado tiene grado 2 porque hay dos letras multiplicando, x por x. En el apartado A del siguiente ejemplo, que aparece el monomio 2x al cubo, tendríamos que su coeficiente sería 2, su parte literal sería x al cubo y en consecuencia el grado sería 3. Si consideramos ahora, por ejemplo, el monomio 7x al cubo y distinguimos sus partes, tendríamos que 7 sería el coeficiente, x al cubo sería la parte literal y en consecuencia el grado del monomio sería 3. Consideramos el monomio 8x y al cuadrado, tendríamos que 8 sería el coeficiente, x por y al cuadrado sería la parte literal y que el grado sería 3. Ya que su parte literal tendría tres factores. Por un lado la x y por otro lado el y al cuadrado, que son dos factores, como podemos ver a continuación.
Para sumar y restar monomios, tenemos que tener en cuenta un nuevo concepto, que es el de monomios semejantes. Dos monomios son semejantes cuando tienen la misma parte literal, es decir, cuando tienen las mismas letras. El coeficiente, los números pueden ser distintos, pero las letras tienen que ser las mismas. En el siguiente ejemplo, tenemos que 2x, 3x y 5x son monomios semejantes, puesto que tienen la misma parte literal. Igual le pasa a 3x cuadrado y a 6x cuadrado. También son monomios semejantes. Sin embargo, 4x y 5x al cuadrado no son semejantes, porque aunque tienen la misma variable, no aparece el mismo número de veces. Este ejercicio se pide que se escriban dos monomios semejantes a cada monomio propuesto. En el caso de x cuadrado, pondríamos 3x cuadrado y, por ejemplo, menos 8x al cuadrado. Lo único que tendríamos que cambiar para buscar monomios semejantes son los coeficientes. En el apartado B, en vez de poner 3ab, ponemos 5ab o 7ab. Y así en todos los casos. En el caso de 5x, pues con cambiar el número podemos poner 0,2x o poner también menos 4x. Si lo que tenemos es un número, se trata de un monomio de grado 0. Entonces, como no tiene parte literal, un monomio semejante a 7 pues sería cualquier otro número. Para sumar o restar monomios, solo hay que sumar o restar los coeficientes. En el primer ejemplo, tenemos 2x más 3x más 5. Lo único que habría que hacer sería sumar 2 más 3 más 5, obteniendo 10. ¿10 qué? 10x. Y en el segundo caso, tendríamos 6x menos 2x más 4x menos 3x. Si trabajamos solo con los coeficientes, tendríamos 6 menos 2 más 4 menos 3 igual a 5x. A continuación vamos a hacer unos ejercicios típicos de monomios. El primero dice: reduce las expresiones siguientes. Reducir significa operar de forma que se haga más pequeña la expresión. En el primer caso, si tengo x más x, ¿eso qué va a ser igual? Pues a 2x. En el B, a más a más a más a, 4a. En este primer ejercicio, todos los monomios tienen coeficiente 1, con lo cual lo único que tendríamos que hacer sería ir contando. En el apartado E y en el apartado F tendríamos que no todos los monomios son semejantes, sino que habría dos grupos. Pues nada, se opera con cada grupo y se expresa la suma como suma de dos monomios. En el ejercicio 2 es parecido al ejercicio 1, pero aquí ya los coeficientes son distintos de 1. Lo único que habría que hacer pues ir operando con los distintos coeficientes. Y en el ejercicio 3 tenemos que operar mentalmente cada monomio de la parte izquierda y asignarlo con su forma reducida en la parte derecha.